Bona tarda a tothom, als ponents, als presents, a l'equip tècnic y a tothom que s'ha connectat en aquesta jornada. Muy buenas tardes. Dentro del plan de formación del Instituto de Oncología de la Cataluña Sud y organizado por el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, realizamos una serie de jornadas de actualización abiertas a los diferentes hospitales y profesionales de nuestra área de referencia. Se han realizado jornadas dirigidas especialmente a localizaciones tumorales, pulmón, mama, renal y otras de tipo general como microbioma y cáncer, biopsia líquida, etc. Dada la eclosión de los nuevos fármacos y nuevas indicaciones de los mismos en el ámbito de la oncología y para afrontar otras cuestiones más allá de las propias localizaciones tumorales, hemos considerado oportuno realizar esta jornada de ensayos clínicos y su consecuencia, que es el acceso a fármacos en oncología. Vamos a dividir esta jornada en dos partes. En una primera, a cargo de la doctora Elena Garralda, vamos a hablar de nuevas modalidades de ensayos clínicos en oncología y en una segunda parte todo lo que supone el acceso. Por una parte, a los aspectos regulatorios y acceso a fármacos. En esta tendremos dos ponencias, una desde Estados Unidos, hablando de las agencias reguladoras americanas, sobre todo la FDA, que irá a cargo de la doctora Montserrat Vera, del Global Health Economics and Outcomes Research Leader Ions Pharmaceuticals. Y a continuación, por parte de la doctora Isabel Pineros, directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria, que nos hablará de autorización y financiación de los medicamentos en España, también como consecuencia de la Agencia Europea, comunidades autónomas o lo que nos pueda, en todo aquello que nos pueda ilustrar. A todas ellas, como ponentes, nuestro mayor agradecimiento. La propuesta de hoy está en la línea de la apuesta estratégica de nuestro centro para potenciar la unidad de investigación clínica oncológica, en la que participan oncólogos, farmacéuticos, patólogos, radiólogos, todo un conjunto transversal y un equipo técnico competente de data managers, studies coordinators, etc. Y entonces la intención es que esta investigación clínica, como apuesta estratégica que he dicho, supone unos beneficios sociales, clínicos, económicos para pacientes, profesionales, instituciones y para el propio sistema sanitario, muy bien conocido por todos nosotros. Cataluña es pionera en ensayos clínicos y especialmente en el ámbito de la oncología, encontrándose entre los principales top tanto a nivel europeo como mundial. Nuestro centro aspira a participar modestamente en este proyecto de país, favoreciendo la equidad en el acceso a los ensayos clínicos y la coordinación con importantes centros, tanto en Barcelona como en toda España, para aquellos pacientes que no se puedan asumir. Paso ahora a presentar a la doctora Elena Garralda, a la cual, una vez más, queremos manifestar nuestro gran agradecimiento por haber aceptado participar en esta jornada. Ella, después de una larga trayectoria científica del máximo nivel, en Madrid, 12 de octubre, CENIO, y Estados Unidos, San Antonio, Texas, es actualmente directora de Early Drug Development Unit en Vall-d'Hebron Institut d'Oncologia, centro, a su vez, del máximo reconocimiento europeo y mundial, tanto en investigación translacional como en todos los tipos de la investigación clínica. Esperamos, sin duda, que nos ilustre sobre aquellos aspectos innovadores en el diseño y la práctica de los estudios oncológicos, que, por otra parte, cada vez más están orientados a la medicina personalizada, en la que ella tiene una gran experiencia, sean terapias dirigidas o por indicación genética. Así pues, doctora Garralda, muchas gracias y tiene la palabra. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Perfecto, pues como os decía, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder estar hoy en
en esta sesión, que me parece muy interesante porque es verdad que las cosas están cambiando mucho y el acceso a los fármacos es un tema apasionante. Hoy voy a hablaros de algunos cambios que hemos visto en cómo estamos desarrollando los fármacos en oncología y por qué han ocurrido estos cambios y algunas pinceladas de cosas que también están por venir. Estos son mis conflictos de interés. Pues decía, ¿no? Realmente, como hemos desarrollado fármacos en oncología, en la manera clásica o tradicional, ya sabéis que los fármacos realmente, después de pasar por una etapa preclínica, una vez que llegaban a la clínica, pues establecíamos claramente que había distintas fases en su desarrollo y que cada una de estas fases iba a tener distintos objetivos. Así teníamos la fase 1, que es cuando el fármaco entraba por primera vez en la clínica, y los objetivos de esos ensayos fase 1 eran realmente conocer el perfil de seguridad de nuestro fármaco, establecer la dosis y realmente eran ensayos muy pequeñitos que como única finalidad, insisto, era ver el perfil de seguridad del fármaco. Una vez que teníamos este perfil de seguridad del fármaco, pasábamos ya al ensayo fase 2, en el que sí que queríamos empezar a ver un análisis preliminar de la eficacia de los fármacos. Ya los objetivos, los endpoints, eran la tasa de respuestas principalmente, aunque también podría ser la supervivencia libre de progresión, ensayos un poquito más grandes, pero tampoco tenían capacidad de registro. Cuando ya queríamos registrar el fármaco que se aprobara, teníamos que hacer un ensayo fase 3, donde se comparaba con placebo, con el standard of care, y donde ya teníamos los endpoints globales como supervivencia global o PFS, estudios grandes y que eran los estudios de registro. Y así es como hemos venido ya probando los fármacos durante muchos años. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues han pasado una serie de cosas que vamos a hablar en esta sesión, que ha hecho que este paradigma sea completamente diferente a día de hoy. Lo primero que ha pasado es que hemos entendido o aprendido que el cáncer realmente va a venir marcado, el comportamiento de este cáncer, por las alteraciones moleculares que desea, que tenga. Entonces ya no identificamos el tumor en base solamente al órgano donde se origina, ni siquiera la histología de ese tumor, sino que va a ser el análisis molecular del tumor el que nos va a definir el comportamiento de ese tumor. Es decir, aparecen los biomarcadores como predictores de respuesta y como elementos que nos van a permitir clasificar los tumores. Y esto empieza a generar lo que llamamos pequeñas poblaciones de pacientes. Cada vez tenemos poblaciones más seleccionadas en base a unos biomarcadores. Y esto ocurre en los dos sentidos. Podemos tener cáncer de pulmón, por ejemplo, que según la alteración que tenga, pues va a ser diferente. Cáncer de pulmón con mutación en KRAS, cáncer de pulmón con fusiones en RET, en ROS, etc. Pero por otro lado también vamos entendiendo que incluso un determinado gen, no todas las alteraciones en ese gen van a tener la misma implicación y que vamos a tener alteraciones diferentes, como son las amplificaciones, las mutaciones y las fusiones. Y que no todas son siempre igual de relevantes o que no todas tienen por qué significar lo mismo según en qué histología, ¿no? Y aquí, por ejemplo, os traigo el caso de CGFR, pues donde hay tumores donde vamos a tener amplificación, donde hay tumores donde lo más frecuente va a ser mutación y otros donde van a estar las fusiones. Y para hacerlo todavía más complejo, en FGFR hay 4 FGFRs y según el tipo de tumor, pues la prevalencia de las alteraciones más ocurre en un tipo del FGFR1, 2, 3 o 4. Es decir, que las poblaciones de pacientes son cada vez más pequeñas. Y esto también ha ocurrido porque la capacidad que tenemos para analizar los tumores y para dar este análisis molecular es cada vez mayor. Y lo irá siendo a medida que vayamos hacia adelante, ¿no? Al principio, realmente, hacer un biomarcador era una cosa muy compleja y lo que hacíamos era un test por cada fármaco que queríamos dar, ¿no? Testábamos FGFR en pulmón, testábamos ALK en pulmón. Luego ya hemos ido a un paso más allá, que es donde probablemente pues, estemos un poco ahora, ¿no? Estos paneles un poquito mayores de genes y a medida que vayamos mejorando, ¿no? El acceso también a estos tipos de tecnología, pues acabaremos teniendo más datos ya de exoma, genoma y probablemente, que esto ya es más para el futuro,
otras capas de biomarcadores como pueden ser la transcriptómica y la proteómica. Pero eso, insisto, eso todavía está por venir. Pero un claro desarrollo en la capacidad de diagnóstico de esas análisis moleculares. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Esto que ha hecho que realmente cambie o que haya una revolución, ¿no?, en cómo desarrollamos los fármacos y principalmente ha ocurrido en las fases tempranas, ¿no? ¿Por qué? Porque además surge la necesidad clara o el imperativo claro de que los fármacos lleguen a los pacientes de la manera más rápida posible. Y lo que estaba claro cuando hacíamos los ensayos en fase 1, fase 2 y fase 3 es que muchas veces tardábamos 15 años o 10 años en que un fármaco que entrara en fase 1 se aprobara después en fase 3, ¿no? Entonces, hay una necesidad clara de que los pacientes tengan un acceso a fármacos que cada vez son más eficaces en base a estos biomarcadores que hemos estado hablando y, por tanto, necesitamos romper este paradigma de fase 1, fase 2, fase 3. ¿Cómo estamos ahora o cómo estamos haciendo las cosas ahora? Bueno, pues realmente hay lo que se llamaría el desarrollo de fármacos en fase temprana, que englobaría el fase 1, fase 2, que casi se han unido en un mismo protocolo, y en la llegada del fármaco a la clínica, ya no solamente en estos fases 1, ya no solamente vamos a estar buscando estos parámetros de seguridad y establecer nuestra dosis, que esto por supuesto siempre sigue siendo el objetivo principal, porque sin perfil de seguridad y dosis no podemos seguir, pero en el propio ensayo fase 1 ya necesitamos o queremos ver un análisis preliminar de la eficacia, ¿vale? Entonces entran ya los dos conceptos en lo que es el desarrollo temprano de fármacos: seguridad, pero también eficacia. Esto que hace que estos ensayos realmente sean mucho mayores. Ya no estás hablando de ensayos fase 1 de 20 o de 30 pacientes, estamos hablando de ensayos fase 1 que tienen 100 o incluso más de 1000 pacientes, como veremos más adelante. Y lo que creo que es crítico es que estos ensayos en fase temprana ya tienen valor de registro. Y desde hace unos años, que ahora veremos, ya se han aprobado fármacos directamente desde el fase 1 o fase 2, ¿vale? Fase 1, fase 2, sin tener que hacer el fase 3. Y esto es lo que ha supuesto una revolución. Son muchas veces aprobaciones condicionadas, pero ya estamos dando acceso a fármacos de manera mucho más precoz. Creo que sí tenemos que hablar de esto. Un ejemplo que es pionero, ¿no?, en cómo, en por qué ocurrió todo esto, pues es el ejemplo del crizotinib, ¿no? El crizotinib es el primer ensayo, el primer fármaco, perdón, que se aprobó en base a ensayos fase 1 y fase 2 de un brazo, sin brazo control, ¿vale? Sumando datos de dos tipos de ensayo, que con eso se hace el registro del ensayo. Y veis cómo se han acortado los tiempos, ¿vale? Realmente el crizotinib se estaba desarrollando como un inhibidor de MET, y si en el año 2007 hay una publicación donde se describe las fusiones de ALK como eventos oncogénicos en determinados cánceres de pulmón, el paciente es, a los pocos, un paciente con estas translocaciones rápidamente aparece o se incluye en este ensayo clínico fase 1, y realmente en el 2011 ya se está aprobando el crizotinib, es decir, 4 años desde la descripción por primera vez del biomarcador hasta la aprobación del fármaco, que creo que es una cosa que nos tenemos que dar la enhorabuena, porque creo que es un ejercicio claro de rapidez, ¿no? Luego, después ya se hizo el fase 3 randomizado, y en el 2013 ya se recibe la aprobación final de la FDA, pero hubo una aprobación acelerada a los 4 años y, insisto, acceso al fármaco de manera precoz. Pero veamos problemas, ¿no?, que incluso con este cambio y esta aparición de biomarcadores teníamos con el desarrollo de fármacos, ¿no? El primero, ¿no?, pues por ejemplo, nosotros estamos hablando de encontrar ALK, y insisto, ya hemos visto cómo realmente se aprobó de manera rapidísimo. Pero ¿qué problemas tenemos? Bueno, tenemos el problema realmente de cuando nosotros estamos hablando de un fármaco, una enfermedad y un biomarcador. Para encontrar los 82 pacientes que se acabaron tratando en este ensayo, realmente se escrinaron más de 1.500 pacientes, ¿no? O sea, la búsqueda de los biomarcadores lleva un problema de attrition muy grande, ¿no?, de pacientes que escrineamos y que para un biomarcador pues no tenemos un resultado positivo. Y por otro lado, lo que pasa también es que
en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de, de este biomarcador, muchas veces el paciente incluso puede deteriorarse, ¿no? Este es, por ejemplo, un ensayo donde se estaba mirando el PDL1, bueno, pues de 1.729 pacientes que se enviaron muestras para mirar PDL1, se obtuvo resultados en 1.653, ¿vale? Que, a ver, 1.500 eran positivos y solamente 305 se pudieron randomizar. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Bueno, pues que al final los pacientes con el paso del tiempo también se pueden deteriorar, ¿no? Entonces surge un problema claro que es el cómo usamos la muestra y cómo incorporamos los biomarcadores. Y esto era un poco como lo hacíamos antes. Y otro problema añadido, que al final muchas veces la muestra la acabábamos gastando, ¿no? Porque utilizábamos un marcador central, enviábamos para hacer un biomarcador en un estudio. Nos tenían que devolver la muestra, mandarla a otro estudio para otro biomarcador. Bueno, pues al final las muestras se acababan agotando. Por otro lado, cuando aparecen los ensayos de medicina precisión, empiezan a surgir nuevas cuestiones también de cómo incorporarlos, ¿no? Y yo creo que en esto el ejemplo del bemurafenib también es muy claro e ilustrativo. Son los resultados del fase 1 de bemurafenib, publicados en el New England. Veis una alta tasa de respuestas. Entonces, cuando aparece esto, bueno, pues seguimos desarrollando los fármacos como se desarrollaban a continuación. Entonces decimos, bueno, pues tenemos que llegar a nuestro ensayo randomizado. Esto es como funcionaba, insisto, hasta hace un tiempo y como ocurrió con BRAF. Vamos a hacer nuestro ensayo clínico randomizado, testamos para la mutación de BRAF, cuando la mutación tiene que tener una cierta prevalencia, porque si no ya veremos que es difícil, y randomizamos a recibir el inhibidor con el biomarcador o el estándar de care, en este caso quimioterapia. Y de hecho, el fase 3 de bemurafenib en pacientes con melanoma BRAF mutado se hizo y tenéis los resultados que se publicaron en New England, clara ventaja del bemurafenib que llevó a su aprobación. Esto, que insisto, es como se venían desarrollando los fármacos y cómo se desarrollaban los fármacos y cómo se siguen desarrollando en ciertas tendencias ahora, pues llevó también a plantearnos ciertas cuestiones éticas. ¿Es necesario tener siempre un ensayo randomizado? ¿Vale? Es necesario, y esto es un debate que podemos seguir manteniendo, porque todavía hay gente que opina que sí, gente que opina que no, y eso creo que es una cosa que es importante discutir. Pero hay veces que, aunque es que no sea necesario o no, no es ese el debate es posible hacer un ensayo clínico randomizado. ¿Por qué? Porque el problema es cuando nosotros tenemos un biomarcador que tiene una prevalencia muy bajita, ¿vale? Si nosotros queremos testar el melanoma BRAF mutado, sabemos que tenemos una prevalencia del 50%, ¿vale? Vamos a encontrar estos pacientes. ¿Qué pasa cuando la prevalencia del biomarcador es muy bajita? Cuando estamos hablando de hacer un ensayo fase 3 en cáncer de ovario BRAF mutado, cuando la prevalencia de esa alteración es menor del 0,5%. ¿Cuántos pacientes tendríamos que tratar y cuánto tiempo tardaríamos en encontrar esos pacientes? Pues claramente para encontrar estos pacientes tardaríamos demasiados años y el acceso a los fármacos una vez más sería muy retrasado. Y la realidad es que la mayoría de los biomarcadores tienen prevalencias bajitas, ¿no? Esta es la experiencia que tenemos, no es correcto este año, pero se mantiene, ¿no? Al final, la mayoría de las alteraciones que encontramos incluso dentro de nuestro propio programa de pre-screening, pues son muy bajitas, ¿no? Entonces, ¿cómo damos salida o cómo damos acceso a fármacos a estos pacientes que tienen alteraciones con unas prevalencias tan bajitas? Entonces, ¿qué es lo que está claro? Lo que está claro es que esta medicina de precisión y esta incorporación de los biomarcadores hace que necesitemos tener nuevos diseños de ensayos clínicos, ¿no? Nuevos diseños de ensayos clínicos que nos ayuden a dar respuesta a estas preguntas y estos retos que estamos viendo y que hemos descrito hasta ahora. Porque otra de las cosas que también se hace clara, ¿no? Es que cada vez, y también por la gran inversión que hay actualmente de fármacos y de nuevos fármacos que están saliendo, cada vez queremos desde un ensayo clínico dar respuesta a más preguntas, ¿vale? Queremos
saber más antes, porque esa es la manera también de que los pacientes accedan a los fármacos y de acelerar el tiempo de desarrollo de los fármacos. Entonces, insisto, nuevos diseños que vienen obligados por los retos que ofrecía la medicina de precisión. Entonces, ¿estos cuáles son? Estos son ensayos basket, en los que los pacientes son incluidos en base a una alteración molecular, ensayos paraguas, umbrella, donde según el análisis molecular de un tipo de tumor recibirá diferentes tratamientos, y el concepto de ensayos plataforma, donde vamos incorporando nuevos módulos a medida, o sea, es un ensayo vivo, por decirlo de alguna manera, que vamos incorporando nuevos módulos a medida que va pasando el tiempo. Y esto, insisto, como maneras de mejorar los retos que habíamos visto. El concepto de basket ya lo hemos comentado, ¿no? Pero sería que nosotros vamos a tratar el tumor en base a la alteración molecular que tiene y no al tumor. Entonces, incluiremos en este ensayo a los pacientes, independientemente del tipo de tumor, en base de la alteración molecular que tienen. Ya hemos visto, ¿no?, cómo el ensayo, el BRAF fue uno de los primeros ejemplos, ¿no?, de medicina personalizada que llegó a fase 3 y donde empezaron a surgir estos retos. Y de hecho, el ensayo basket de BRAF fue el primer ensayo basket que se publicó y que existió. Era un ensayo donde se testaban, o sea, distintos tumores que tenían alteración. Con BRAF se podían incluir dentro de un mismo ensayo. Ves que teníamos distintos brazos según el tipo de histología. Y esto ya se publicó en el 2015. ¿Qué es lo que también la flexibilidad que te da el estudio? Bueno, pues insisto, explorar histologías en las que si no, no podríamos hacerlo porque la prevalencia del biomarcador es muy bajita. Y también empezamos a ver en estos ensayos basket señales donde podemos ver si efectivamente en todas las histologías con esa alteración estamos viendo una misma eficacia, o donde esto no necesariamente va a ser así, ¿no? Y si seguimos con el ejemplo de Bemurafenib, vemos cómo en cáncer de colon, exactamente, en cáncer de colon la tasa de respuestas era bajita cuando dábamos el inhibidor de Bemurafenib en monoterapia, y esto es porque se veía que había una regulación, una upregulation de EGFR en los tumores con cáncer de colon, a diferencia de los tumores de los melanomas, que podía explicar esta diferencia en la tasa de respuestas. Entonces, en el propio ensayo basket se hace una enmienda que permite que los pacientes con cáncer de colon reciban, aparte del inhibidor de BRAF, el cetuximab, ¿vale? Entonces, este concepto, ¿no?, de ensayo basket y flexibilidad a la hora de incorporar nuevas combinaciones de fármacos, pues es un concepto que realmente ha revolucionado, como veremos, la manera también en la que damos acceso a fármacos en base a biomarcadores. Y creo que es importante destacar, ¿no?, que las dos agencias tienen ya estos ensayos como, que los aprueban, y ya de hecho tienen fármacos aprobados, como veremos, en base a estos ensayos, pero que los sustentan y que los consideran como elementos válidos para investigación. Otra manera, ¿no?, otro tipo de ensayos que tenemos son los ensayos umbrella. Los ensayos umbrella es donde nosotros tenemos pacientes con distintas alteraciones, pero con un tipo de tumor que tienen distintas alteraciones, y los vamos a incluir según el análisis del biomarcador. El resultado de ese biomarcador lo vamos a incluir en uno de los tratamientos específicos, ¿vale? ¿Esto qué evita? O este tipo de ensayos que evitan? Bueno, evitan el tener los problemas que mencionábamos al principio, donde teníamos que ir haciendo análisis repetidos de diferentes biomarcadores para diferentes estudios. Aquí tenemos un análisis común, y en base a ese análisis común incluiremos al paciente en una de las tipos alteraciones. Y aquí veis, ¿no?, aquí veis un ejemplo de un ensayo umbrella, que es el ensayo BFAST, donde pacientes con cáncer de pulmón hacen un screening molecular, en este caso Foundation, y según el resultado de Foundation pueden entrar en los distintos cohortes y les sale ALK, RED, High TMB, ROS, etc.
Y en esta diapositiva quiero que veamos dos cosas más, ¿vale? Y una es la aparición aquí de lo que se llama Future Cohorts. Esto es lo que decíamos, ensayos plataforma, donde a partir de este ensayo, si llegan conocimientos de nuevas alteraciones, pues nosotros lo podemos incluir aquí, o podemos en un determinado momento abrir un brazo nuevo. Pues por ejemplo, ahora vemos que las fusiones de neoregulina son un biomarcador para los fármacos. Pues incluimos una rama para inhibidores de GPR para pacientes con fusión de neoregulina. Es decir, a medida que vamos incorporando conocimiento, podemos ir haciendo nuevas cosas, un ensayo vivo. Y también vemos, ¿no?, por ejemplo, como este brazo, la cohorte C, en un determinado momento nos interesa hacer un randomizado. Ya tenemos datos suficientes y nos parece que aquí, para seguir el estudio, necesitamos hacer un ensayo clínico randomizado, ¿vale? Podemos ir tomando decisiones un poco sobre la marcha. ¿Y esto es por qué es? ¿Esto se puede hacer siempre? Bueno, esto es porque empiezan nuevos mecanismos o nuevos métodos estadísticos que nos permiten hacer ensayos clínicos que se llaman adaptativos. ¿Cuál es la diferencia fundamental de estos ensayos clínicos adaptativos? Bueno, es la manera en la que nosotros vamos a hacer este análisis estadístico. En un ensayo clínico tradicional, nosotros plantearíamos el ensayo, fijaríamos el tipo de error alfa, el beta que queremos, las diferencias que queremos encontrar en el endpoint, estableceríamos nuestro tamaño muestral para evaluar esas diferencias, haríamos el ensayo y al llegar al reclutamiento, pues haríamos el análisis. ¿Qué es lo que cambia en los ensayos clínicos randomizados adaptativos? Bueno, lo que cambia es que tenemos la posibilidad de hacer análisis interinos. Análisis interinos que nos permiten tomar decisiones de cómo seguir el ensayo, ¿no? Entonces aquí, en este ensayo adaptativo, pues nosotros podríamos ver, por ejemplo, que el brazo A no es eficiente y entonces directamente ya este brazo discontinuarlo, ¿vale? O sea que, porque no solamente se trata de dar acceso rápido a los pacientes a fármacos, se trata de dar acceso rápido a los pacientes a fármacos eficaces. Entonces, el poder ver si un fármaco es eficaz o no antes también es un éxito de cómo desarrollamos los fármacos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, pues este brazo A lo descontinuaríamos. Que tenemos información, como decíamos, de nuevos biomarcadores que queremos incluir en nuestro ensayo, pues también nos lo permite hacer, ¿no? Aquí veríais, por ejemplo, un ensayo de un ensayo adaptativo, ¿vale? Donde pues tendríamos lo que sería, ¿no?, un ensayo umbrella, cáncer de colon, análisis molecular, van saliendo los análisis, se hace un análisis interino y esto permite o parar el fármaco o redefinir los criterios de inclusión, ¿no? Pues ya vamos a redefinir que, pues ya vemos, por ejemplo, el cáncer de colon con mutaciones en ER2. Pues vamos viendo en este análisis preliminar que si la mutación de ER2 está asociada también a una mutación de KRAS, no vamos a tener eficacia en el tratamiento. Pues cambiamos la población de estudio que vamos a incluir y ya no solamente incluiremos cáncer de colon con mutación de ER2, sino un cáncer de colon ER2 mutado, KRAS wild type. Entonces, estos ensayos también te permiten ir modulando la información de los criterios de inclusión para continuar el reclutamiento o, insisto, pues dividir o hacer diferentes subestudios, ¿vale? Pero nos lo permite hacer a tiempo real. Y esto es porque nos lo permite hacer, o se permite hacer con lo que es la estadística bayesiana, donde nosotros vamos a usar, ¿no?, el conocimiento que tenemos de la probabilidad de tener un evento previa para estimar, predecir la probabilidad que tenemos de encontrar un evento en el futuro, ¿no? Y entonces surgen estas plataformas de ensayos adaptativos donde vamos a no solamente valorar eficacia y seguridad, sino donde vamos a cada vez tener más información, ¿vale? Tanto de fármacos, combinaciones, imágenes, se puede meter también calidad de vida, etcétera. Es decir, surgen grandes plataformas que dan mucha información complementaria. Entonces, el cambio que hemos hecho en realidad
lo resume bien esta diapositiva, y viene basado pues, por una cosa que, como hemos explicado, ¿no? Es, oye, si nosotros tenemos un tumor y nosotros tenemos un biomarcador, la tasa de respuestas la tasa de respuestas de un paciente que tiene un biomarcador va a ser muy alta. ¿Y qué es lo que vemos también? Que si la tasa de respuestas de un ensayo clínico no randomizado es muy alta, las agencias reguladoras van a aprobar estos ensayos de manera acelerada, ¿no? Entonces esto cambia, ¿no? Entonces hemos dicho, ¿no?, que si nosotros tradicionalmente hacíamos nuestro ensayo fase 1, nuestro ensayo fase 2, nuestro ensayo fase 3 para llegar a la aprobación del fármaco, la introducción de los biomarcadores ocurre en un principio en un tipo de tumor, ¿no? Insisto, buscando una tasa de respuestas altas y con esta tasa de respuestas altas llevar a una aprobación acelerada del fármaco. Esto sería, pues, cuando nosotros tenemos un determinado biomarcador, ¿no? Pues lo que hemos visto antes, crizotinib en pulmones que tengan translocación de ALK o vemurafenib en pacientes con melanoma de mutación de BRAF, ¿no? Ensayos ya desde el fase 2, donde ya se está dando la aprobación condicional. ¿Cuál es el siguiente paso que se ha dado y que ha sido otra transformación clara del modelo de desarrollo de fármacos? Bueno, pues el siguiente paso ha sido, bueno, pues con estos nuevos diseños que tenemos de ensayos clínicos, que son los ensayos Basket, donde nosotros estamos tratando pacientes ya no basados en una histología, sino en una alteración, podemos aprobar fármacos en base a estos ensayos Basket, podemos hacer aprobaciones de fármacos que sean agnósticas de tumor. Al final, ¿qué es una aprobación o qué es algo que es agnóstico de tumor? Bueno, pues hablamos, ¿no?, de aprobaciones o fármacos aprobados de manera agnóstica cuando el tratamiento se da en base a esa alteración o ese biomarcador, independientemente de de dónde surja ese tumor o de la histología que tenga ese tumor, ¿no? Entonces, esta es la aprobación de manera agnóstica. Es importante, yo creo, que parar un segundín y destacar que no todos los fármacos se pueden aprobar de manera agnóstica, y que aunque yo he dicho que hay ciertos fármacos y ciertas situaciones que no requieren un fase 3, hay que pensarlo al revés. La mayoría de las cosas sí que requieren un ensayo fase 3, lo que pasa es que en ciertas ocasiones no vamos a poder hacer este tipo de ensayos y tenemos que plantearnos un desarrollo clínico de manera agnóstica de tumor. ¿Cuándo se dan estas situaciones? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Tener una prevalencia del biomarcador muy bajita, que haya un problema para la identificación de los pacientes y en muchos casos tampoco hay un tratamiento estándar o un tratamiento control. Para mí lo que es muy importante también destacar es que todos los fármacos que se van a aprobar de manera agnóstica de tumor o que están haciendo un desarrollo actual de manera agnóstica de tumor tienen una base científica muy clara, un racional científico muy claro de que esto es un evento oncogénico y que como tenemos este evento oncogénico y este biomarcador, la probabilidad de que este fármaco funcione es alta, ¿vale? La base biológica y el entendimiento de la biología que hay detrás de estos biomarcadores es fundamental para poder sostener el dar acceso a los pacientes de manera agnóstica, ¿no? Yo creo que aquí el ejemplo que tenemos que destacar claro, ¿no?, son los inhibidores de TREC, ¿no? El TREC como un oncogen driver en el que tenemos distintas alteraciones, tenemos mutaciones y tenemos fusiones, pero lo que les decía antes, las mutaciones hoy por hoy no tienen valor predictivo para los inhibidores de TREC, lo que son importantes son las fusiones. Las fusiones de TREC como biomarcador. Sabemos que es un biomarcador difícil de encontrar, principalmente en aquellos tumores que tienen una prevalencia más alta, con una prevalencia de menos del 5%, y que hay una serie de tumores muy raros donde sí que la prevalencia de la alteración va a ser muy alta, ¿vale? Como son los tumores MAS o los secretores de la glándula mamaria o ciertos tumores infantiles, ¿vale? Es decir, una prevalencia del biomarcador muy bajita. Y yo creo que es importante destacar, ¿no?, que los inhibidores de TREC suponen realmente otro granito en cómo debemos desarrollar los fármacos, porque son los primeros fármacos que el desarrollo
del desarrollo se hace pensando desde el principio en una aprobación de manera agnóstica de tumor. Sabéis, realmente no fueron los primeros fármacos que se aprobaron de manera agnóstica de tumor. Antes que los inhibidores de TRK, realmente se aprobó el pembrolizumab por la FDA para aquellos pacientes que tuvieran tumores MSI. Pero yo creo que esto, y ya lo hablaremos un poquito más adelante en la presentación, no es que desde el principio estos fármacos se quisieran aprobar de manera agnóstica de tumor, sino que en distintos ensayos empezaron a ver que estos pacientes MSI tenían respuesta y agruparon y presentaron, ¿vale? Pero los inhibidores de TEC desde el principio se desarrollan de manera agnóstica de tumor basándonos en este ensayo, este tipo de ensayos, esta morfología de ensayos que hablamos, que son los ensayos basket, ¿no? Este sería el ensayo, un ejemplo, ¿vale? Que sería el STERTREC 2, donde evaluábamos entrectinib. Cosas también a destacar. Bueno, de hecho, entrectinib es un fármaco que no solamente inhibe TREC, sino que también inhibe ROS y ALK. Entonces veis que tenemos en basket, donde tenemos distintas cohortes. Vamos a tener pacientes con fusiones de TREC, pero también vamos a tener pacientes con inhibidores de ROS y de ALK. Es decir, dentro de este ensayo basket hay como mini basket, ¿vale? Porque el fármaco es inhibidor de todas estas dianas, ¿no? Entonces vemos un poco la complejidad de estos ensayos, pero que nos permite dar acceso antes a los pacientes y nos permite contestar muchas preguntas desde un mismo ensayo. Aquí tenemos las tasas de respuesta, ¿no? Tasas de respuesta muy altas, tanto de entrectinib como de larotrectinib, ¿vale? Y destacar, ¿no? Que, insisto, que como se ha hecho el fármaco, el diseño del estudio como un fármaco basket, veis aquí pues este arcoíris de colores, ¿no? En base a los distintos tipos de tumores que había, ¿no? Pues veis cómo se incluyen muchos tipos de tumores diferentes, tasa de respuesta del 79%, y esto hace que las agencias regulatorias aprueben estos fármacos de manera agnóstica de tumor para pacientes que tengan alteraciones en TREC, ¿no? Insisto, las dos están ya aprobadas por la EMEA, y destacar que la FDA ya tiene otros dos fármacos que están aprobados de manera agnóstica de tumor, como son el pembrolizumab para MSI high al principio, que fue el primer fármaco aprobado agnóstico de tumor, y por otro lado también más recientemente la aprobación para aquellos pacientes que tengan TMB high. Estas dos aprobaciones no están aprobadas en estos momentos por las agencias europeas. Insisto, también todo muy dependiente de la base racional o de lo que conocemos a nivel de la biología molecular y las explicaciones que se pueden dar a la agencia de por qué, aunque no se hayan tratado dos cáncer de colon en el ensayo o dos páncreas con fusiones de red, pensamos que se tiene que aprobar para todos y no dividirlo por histologías. La realidad del tumor agnostic es imparable, ¿vale? En estos momentos el número de ensayos que tenemos tumor agnostic, o que se están desarrollando tumor agnostic, es cada vez mayor. Podéis ver en esta diapositiva algunos de los que están haciéndolo, y la realidad es que a medida que vamos transformando o que vamos teniendo ensayos que intentan ver todas estas alteraciones de manera agnóstica, también tenemos que ir evolucionando lo que hemos dicho en un principio. Tenemos que ir evolucionando cómo hacemos o cómo damos acceso o sea, cómo hacemos el análisis molecular de estos pacientes, ¿vale? Ya no tiene mucho sentido ir haciendo análisis moleculares más finitos, sino que cada vez en la mayoría de las histologías tendrá sentido hacer análisis comprensivos moleculares, ¿no? Esto yo creo que en estos momentos en determinados tumores, como puede ser el cáncer de pulmón, pues ya está muy claro, muy establecido, porque hay muchas alteraciones, pero que sepamos, ¿no? Que lo que viene es que cada vez haya más indicaciones diagnósticas de tumor y la necesidad de hacer estos análisis moleculares extensos a un número mayor de pacientes, ¿no? Os traigo un ejemplo, ¿no?
os traigo un ejemplo de un ensayo basket de la industria que en este caso sería el Tapestry, donde nosotros metemos a todo tipo de pacientes, se les hace o que tengan una alteración o estas distintas alteraciones, según las alteraciones, pues podemos ir tratando en diferentes cortes. Destacar, y veo que no tengo la diapositiva, no la he debido poner, destacar, ¿no? Pero sí que os lo voy a comentar, que esto no solamente son iniciativas que se están haciendo desde la industria, ¿no? Sí que hay iniciativas también desde el mundo académico para mejorar o para dar acceso a fármacos de manera más rápida, ¿no? Entonces sí que os querría hablar de un ensayo, perdonad que no tenga la diapositiva para ilustrarlo, pero que tiene un diseño parecido a este, que sería el ensayo Basket of Basket de Cancer Core Europe. Cáncer con Europe somos una asociación de 7 hospitales a nivel europeo, donde estamos haciendo un pre-screening molecular para estos tumores. Hacemos de manera semanal una evaluación en un portal que llamamos el MTV Portal, que nos serviría como Tumor Board o como Molecular Tumor Board, y según las alteraciones incluimos a las pacientes en la cohorte que tenemos abierta para esa alteración, ¿no? También os comento, ¿no?, que este MTV Portal que tenemos, hay una versión que está disponible al público en general, o sea que si alguno tiene interés en poder acceder a este MTV Portal para evaluar los biomarcadores que aparecen de sus pacientes, encantada de daros el link o de facilitaros el acceso para que tengáis acceso, ¿no? Entonces, sí que quería seguir, ¿no?, hablando de otros tipos de diseños, ¿no?, otros tipos de cuestiones que estamos viendo dentro de la oncología. Bueno, como encontramos poblaciones cada vez más pequeñas de pacientes, también lo que surge es el decir, bueno, pues podemos hacer el N of one trials, ¿no?, donde los pacientes sirvan como su propio control, ¿no? Entonces empiezan a surgir nuevos endpoints en los estudios, y aquí, pues, por ejemplo, nosotros tendríamos un paciente que se hace un biomarcador, hace su terapia estándar y luego, en base al biomarcador que teníamos, pues entra, ¿no?, en uno de las terapias dirigidas, ¿no? Y vemos la supervivencia libre de progresión que tenemos en el fármaco, ¿vale? Y lo que vamos a comparar es la supervivencia libre de progresión de nuestro fármaco dirigido frente a la supervivencia libre de progresión contra el modelo estándar, ¿no?, el PFS2 over PFS1, ¿vale? Y decimos que es positivo cuando es de 1.3. ¿Vale? Entonces, uno de los primeros ensayos grandes que utilizaron este biomarcador o validaron este biomarcador es el ensayo Moscato. El ensayo Moscato es el ensayo de la unidad de fases 1 del Gustave-Roussy, donde tenían este paraguas para hacer análisis molecular a sus pacientes y iban incluyendo a los pacientes según estas alteraciones, ¿no? Esta fue una publicación en el Moscato de Cancer Discovery ya de hace unos años, pero fue positivo porque el 33% de los pacientes tenían un PFS de la terapia dirigida mayor de 1,3 frente a la terapia convencional, ¿no? Y esto realmente, este tipo de endpoints ha ido evolucionando también o ha sido necesario incorporarlo cuando estamos hablando de ensayos basket, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque en estos ensayos basket muchas veces, aunque están aprobados, la realidad es que las agencias regulatorias para dar full approval necesitan o piden también más datos, ¿no? Más datos porque como no hay un ensayo fase 3 randomizado, la realidad es que no tenemos datos de la evolución natural de esta enfermedad y del valor no predictivo de respuesta, sino pronóstico de estas alteraciones, ¿no? Como no sabemos que, imaginaros, podría ser, ¿no?, que el cáncer de pulmón TREC positivo realmente fuese a vivir igual, le diese el inhibidor de TREC o no le diese el inhibidor de TREC, ¿no? Insisto, ¿por qué no ocurre eso? Porque hay una biología clara detrás, entonces las agencias están tranquilas. Pero si nosotros seguimos o miramos, necesitamos tener más datos sobre la historia natural de estas enfermedades. Una manera
más accesible de mirarlo, ¿no? Es lo que hemos visto, ¿no? Aunque es más difícil porque no es en el formato de un ensayo clínico donde tenemos PFS, experiencia libre de progresión en terapia anterior frente a la terapia de ahora, nosotros podríamos hacer lo que se llama el análisis intrapaciente de eficacia, ¿no? Entonces, miramos el PFS del entrectinib y como hay veces que es difícil encontrar el PFS, experiencia libre de progresión, en la terapia anterior, se habla de un, de un nuevo endpoint que sería el tiempo a la descontinuación, ¿no? Entonces, el tiempo a la descontinuación y volveríamos a tener el Growth Modulation Index o cómo cambia el PFS2 frente a PFS1 otra vez, ¿no? El 1.3 indicando una cosa relevante, ¿no? Entonces, bueno, estos son los datos de entrectinib, pero insisto, también los tiene presentados larotractinib y donde, bueno, pues vemos, ¿no? Cómo efectivamente cuando damos los inhibidores de TREC la median PFS y el duration of response son mucho mayores que que la terapia anterior, ¿no? Pues el 11,2 meses versus 2,9 meses, ¿no? Aunque no tengamos un brazo control o un brazo randomizado, nos empieza a dar datos, ¿no? Del comportamiento de estos tumores frente a distintas terapias. Y por otro lado, bueno, esto también es eso, es un poco la misma diapositiva, ¿no? El tiempo que están en tratamiento. Y aquí podríais ver, ¿no? El Growth Modulation Index, ¿vale? Que no me voy a detallar más, porque insisto que es un poco lo que acabamos de comentar. Otros conceptos que son importantes y que solamente voy a mencionar aquí, la introducción, ¿no? De tanto la biopsia líquida y como la aparición del encontrar los biomarcadores a medida que también el paciente va progresando para encontrar métodos de resistencia, nos puede hacer también hacer diseños donde tengamos incluidas la terapia, los resultados en base a una terapia un biomarcador encontrado en una biopsia líquida, ¿no? Este sería un ejemplo, ¿no? Donde nosotros haríamos un ensayo con rechallenge de panitumumab en base a los resultados que tenemos en la biopsia líquida de la carga de RAS de manera clonal, ¿no? Entonces, la introducción de las biopsias líquidas también es una cosa que está ya claramente integrada. Algún concepto más nuevo, que esto pero sí que yo todavía no he visto ningún ensayo en la clínica, es más bien una propuesta, pero que me parece interesante traerla para que veáis cómo se sigue evolucionando, ¿no? Es el concepto de los ensayos fase clínicos tardíos, ¿no? Y el concepto detrás de esto es que realmente lo que vemos en algunos pacientes cuando damos una terapia dirigida es que el paciente al principio responde, pero luego hace una progresión. Y esto hay veces que es porque tenemos un mecanismo de resistencia, pero hay veces que es por un fenómeno de taquifilaxis, ¿no? De que el cuerpo elimina antes el fármaco, ¿no? Entonces nosotros damos el fármaco y cada vez la concentración de este fármaco en la sangre es menor. Y que si realmente conseguimos subir las concentraciones de este fármaco, otra vez vamos a conseguir mayor respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo serían este concepto que lo publican por primera vez los compañeros del Gustavo Roussy hace muy poquito en Lancet Oncology y que presentaron también en el Congreso de MAP? Bueno, pues es pacientes que tengan un biomarcador, que reciban una terapia estándar y que progresen y que no tengamos un mecanismo de resistencia claro. Los meteríamos en estos late phase 1 studies, donde lo que nosotros querríamos es ir subiendo la dosis para ver si al subir la dosis conseguimos más respuesta, porque sí que está claro y lo tenemos claro que hay ciertas alteraciones donde más dosis, ¿no? Pues obviamente es más respuesta, ¿no? Y pues el GIST, por ejemplo, es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar en mucho detalle de cómo son estos ensayos fase 1 de late phase, sí que destacar, ¿no? que están surgiendo este tipo de ensayos. Sí que quiero decir dos palabras de los diseños de ensayos de inmunoterapia, porque también han cambiado un poco el paradigma de cómo hacemos en estos momentos los ensayos, y es porque los ensayos de inmunoterapia también desde el principio, con la llegada de los checkpoints de PD-1, PD-L1, empezó a haber mucha actividad, ¿no? Entonces,
también cambiaron cómo se hacían los ensayos fase 1, aunque no tengamos biomarcadores, ¿no? Entonces, esto sería el ensayo clínico del pembrolizumab, ¿no? Que yo creo que también marcó un antes y un después en cómo se desarrollaban los fármacos, porque veis que el ensayo fase 1 inicial, que era un ensayo que, insisto, solamente para ver la seguridad del fármaco, que tenía que, en 32 pacientes ya se hizo la escalada y ya teníamos la dosis, el ensayo final llegó a incluir más de 1.200 pacientes, ¿no? Porque se abrieron muchas expansiones, ¿no? en distintos tipos de tumores y que de hecho este ensayo fase 1 o los resultados de este ensayo fase 1 sirvieron para la aprobación acelerada de la FDA de pulmón y de melanoma, entre otros, ¿no? Es decir, y aquí sin biomarcador, pero porque teníamos también tasas de respuesta alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos en estos ensayos? Bueno, pues que en vez de tener la escalada y la expansión pequeñita, teníamos ya escalada y luego expansiones de muchísimos pacientes. ¿Cuál ha sido el riesgo o uno de los retos en los que tenemos ahora? Bueno, que yo creo que esto se ha convertido un poco en lo que es el Fishing Expedition, donde nosotros realmente tenemos una combinación de inmunoterapia y estamos testándola un poco sin tener una base clara de los biomarcadores, ¿no? Entonces creo que estamos haciendo un poco errores del pasado e incluso también cuando hacemos ensayos fase 3 randomizados, donde a todo el estándar estamos poniendo la inmunoterapia, ¿no? En lo de todo sabe mejor con beco, ¿no? Pues oye, a la quimioterapia le ponemos la inmuno. Pues bueno, creo que tenemos que pararnos a hacer también una reflexión del desarrollo de la inmunoterapia, cómo lo queremos hacer o qué cosas tenemos que cambiar. Y ya para terminar, el último concepto que quería hablar hoy es la incorporación del real world data, ¿no? Esto es una cosa que está aquí, que está por venir y es, bueno, cómo vamos a realmente utilizar el real world data para adaptar el acceso a los fármacos y para adaptar el tipo de diseños necesarios que vamos a hacer, ¿no? Podemos, por ejemplo, ¿no? Que este sería un ejemplo, pues que el real world data nos sirva como elemento comparador para tomar una decisión, ¿no? Entonces, si nosotros realmente tuviésemos datos de real world data de pacientes con fusiones de TREC que no tuviesen un tratamiento con entrectinib, ¿no? Pues podríamos hacer, aunque no es lo mismo, por supuesto, con un ensayo fase 3 randomizado, donde estás controlando todos los elementos de confusión, los factores de confusión, ya podrías tener mejor análisis, ¿no? Entonces, el uso de cohortes, controles basadas en real world data es una cosa que cada vez se habla más y que lo único que falta es terminar de validar cómo lo hacemos, ¿no? Y esto nos puede servir para hacer el análisis final, incluso para hacer análisis interinos que te permitan decir, no, pues sigo adelante, por ejemplo, con mi randomización, ¿no? Es decir, que la introducción del real world data pues es, será cada vez más prominente, ¿no? Entonces, bueno, ya para concluir, ¿no? Yo creo que la medicina de precisión, ¿no? Pues nos ha mostrado cómo hacer estudios para estas poblaciones pequeñitas de pacientes es realmente muy relevante, que como si encontramos el correcto biomarcador, la tasa de respuestas puede ser muy alta y esto hace que se beneficien los pacientes del acceso a los fármacos de manera anterior. Como tenemos, ¿no? Diseños de ensayos clínicos que nos permiten evaluar estos fármacos en estos pacientes y que nos ayudan, ¿no? A evitar un poco los retos, ¿no? Que habíamos tenido en el paseo, ¿no? En el pasado, perdón. Y como, bueno, yo creo que al final todo esto es una colaboración continua, ¿no? Entre los centros hospitalarios, el mundo académico, las industrias farmacéuticas y las agencias regulatorias, ¿no? Porque al final, pues lo que queremos es pues dar, ¿no? El mejor acceso a los pacientes y el mejor tratamiento a nuestros pacientes, ¿no? Y ya, si hablamos de diseño de ensayos, 3 puntitos, ¿no? Que creo que tienen que quedar claro de la presentación, ¿no? Que cada vez tenemos más focus, más atención en la actividad en los ensayos en fase temprana, con ensayos clínicos en fase temprana cada vez más grandes y con ensayos adaptativos que nos permiten dar respuestas antes y ver señales de eficacia antes. Que cuando nosotros queremos evaluar la heterogeneidad intratumoral, nosotros vamos a estar hablando ya de ensayos umbrella, donde nos vamos a estar fijando en un tumor con distintos biomarcadores y al revés, cuando estamos hablando de alteraciones genómicas raras, prevalencias de biomarcadores bajitos, haremos diseños de ensayos basket donde nos estaremos enfocando principalmente en el biomarcador.
Con esto dar las gracias a todos los investigadores de la unidad de fases 1, a los investigadores del del equipo de proyectos, a los pacientes y a las entidades que nos financian. Y, por supuesto, muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Encantada de recibir preguntas o de establecer el debate. Gracias. Bien, gracias Elena por tu exposición. Yo creo que ha sido súper clara. De hecho, cuesta preguntar cosas porque creo que lo has dejado claro, ¿no? Y creo que es una base importante para que los clínicos aprendamos sobre todo a leer resultados de los nuevos tipos de ensayos clínicos que cada vez serán más frecuentes, porque pueden ser basket, pueden ser umbrella, que a la vez pueden ser adaptativos y que a su vez todos pueden ser randomizados o no, ¿no? Y claro, muchos estadísticos puristas se ponen las manos en la cabeza y están en contra, sobre todo de los adaptativos, ¿no? Porque esto dice que hay que plantearlo de entrada, no se puede ir variando el tamaño muestral como te convenga, ¿no? Pero la verdad es que tampoco podemos esperar a hacer ensayos a lo clásico con fármacos con altísima actividad, aunque sea con subgrupos pequeños de pacientes, ¿no? De todas maneras, probablemente el hacer baskets y umbrellas es fácil, o al menos es fácil sacar conclusiones en tumores donde el tratamiento estándar es poco efectivo. Es decir, o son tumores donde los tratamientos clásicos no funcionan, o son tumores que han hecho N líneas y ya no te queda nada para ponerles, ¿no? Pero, claro, para pasar, por ejemplo, a una primera línea de tratamiento, sobre todo en tumores donde hay un tratamiento efectivo, esto probablemente sí que requeriría un fase 3 de los clásicos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está el debate, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora veo muy claro el ejemplo de los inhibidores de red. Los inhibidores de red con una tasa de respuestas también muy alta, que sí que se han aprobado para tumor, por ejemplo, para cáncer de pulmón con fusiones de red, pero no para primera línea. Se está haciendo el ensayo en primera línea randomizado para terminar de aprobarlo, porque efectivamente hay un brazo control fuerte y luego ya se empiezan a juntar muchas cosas. ¿Qué pasa si el PDL1 es high? O sea que hay muchos factores, ¿no? Y que pasa incluso también si encuentras un cáncer de colon MSI high con fusión de TREC, que le tienes que dar primero, ¿no? Es decir, que sí, esto es muy bonito de decir, pero luego hay complejidades y hay situaciones donde no podrás no hacer el ensayo fase 3 randomizado. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Yo te quería preguntar, y sé que tienes que irte rápido, que tenías otro compromiso, en Sí. cuanto a la biopsia líquida, claro, un estudio adaptativo que puede ir cambiando de mutaciones a lo largo de la evolución del tumor, ¿no? Y puedes adaptarte a las nuevas mutaciones. ¿Hasta qué punto la biopsia líquida la aceptamos como buena o todavía nos quedamos en la biopsia de tejido, que de hecho no lo hacemos, ¿no? Pero los puristas dicen que sí, los patólogos, muchos que también. Después ya dicen que sí, y muchas industrias farmacéuticas todavía dicen que sí. Y esto yo creo que es un poco una lucha. Nosotros aquí ahora, por ejemplo, que estamos intentando en el BIO implantar un programa de screening claro en base a biopsia líquida, la realidad es que luego tenemos el problema de que con estos resultados el paciente no podrá entrar en el ensayo porque el ensayo te pide que el biomarcador esté en tejido, ¿no? Yo creo que esto sí que es un cambio que vamos a tener que vamos a tener que hacer, porque las ventajas que tiene la biopsia líquida frente al tejido también son indudables a la hora de tener una información más real en el momento y no invasiva. Entonces, mi opinión personal es que esto va a acabar llegando, que en aquellos pacientes que tenga tejido luego se tenga que confirmar en tejido, pero una vez el paciente ya en tratamiento y que pueda hacer un análisis retrospectivo, pero aún así, porque si no lo encuentras, ¿qué significa? Que no estaba en esa muestra que has analizado. Es decir, que todo tiene todos los métodos tienen sus pros y sus contras. El estándar ha sido el tejido, porque también ha sido el primero en llegar, pero también tiene limitaciones la biopsia en tejido. O sea, mi opinión personal es que sí, que se tendrían que aceptar los resultados de biopsia líquida. Muy bien, pues muchas gracias y ahora haremos un
pequeño descanso. Te despedimos, Elena, y gracias por tu colaboración y hasta siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.